Como tú nos dices, o sea, el temor a emprender existe y todos los emprendedores lo saben. Usted que tal vez no se anima aún a hacerlo, es justamente por este miedo que tenemos. Es que voy a perder el dinero, ¿qué tal si no funciona? Hay mucha competencia ahora de lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Y justo un poco para completar lo que hablábamos antes, ¿no? El miedo al fracaso es normal, ¿no es cierto? Entonces no se asuste. Sí, no, es normal ese miedo. El tema es que ese miedo al fracaso nos impulsa a tener temor a emprender, ¿no es cierto? Entonces yo tengo miedo a fracasar, por lo tanto no voy a emprender, entonces tengo temor a emprender. Ahora, el temor difiere del miedo porque el temor es falta de fe. No desde una connotación religiosa ni desde el dogma. Ya, vámonos a lo pragmático. Ya. ¿Estamos? La fe es conocimiento. Y si tú tienes falta de fe es porque te falta conocimiento. Por lo tanto, si tú quieres mermar el temor a emprender, lo que tienes que hacer es aprender a emprender. Tienes que adquirir conocimiento en el mundo del emprendimiento. Esa es una gran recomendación, tómela en cuenta. Entonces, si es que yo quiero un poco bajar estos niveles de miedo, no es que no existe, hay esta alternativa. ¿Y cómo es? Aprendiendo todo ese mundo del emprendimiento. Es que eso nos pasa, es que yo no sé de contabilidad, entonces ¿cómo hago que no me sorprenda después mi contador? Y es lo que tú nos acabas de decir, entonces aprenda y tenga conocimiento. Sí, claro, o sea, el conocimiento va a permitir que tú tengas fe, que tengas fe en ti. Entonces, oye, ¿por qué no quieres emprender? Porque tengo temor, ¿no es cierto? No conozco mucho no tengo de fe en mí. Exacto. No tengo fe en mí. Ahora, ¿qué pasaría si tú aprendes y tienes conocimiento en el mundo del emprendimiento? No solamente en hacer productos maravillosos como los que están exponiendo acá, sino que va mucho más allá de un modelo que ya vamos a hablar un poco más adelante, pero que gira alrededor del convencimiento en términos de tu capacidad. Es decir, oye, ¿por qué lograste emprender? Porque tengo fe en mí. ¿Y por qué lograste esa fe en ti? Porque tengo fe en mis conocimientos, fe en lo que puedo hacer, fe en lo que puedo lograr. A partir de eso, se disminuye el temor a emprender. Por lo tanto, ya no genero esta influencia del miedo al fracaso, sino ya depende de mí. No depende de esta condición natural del ser humano que es normal, el miedo al fracaso, sino depende de tu condición en términos del temor a emprender. De ese nivel de conocimiento también que se tenga del área, pero si yo llego y fracaso, ¿qué pasa en la vida? Y no una vez, muchas. Y hemos tenido acá emprendedores, ustedes lo han escuchado, que nos dice, este es mi cuarto intento con distintos productos y por fin la pegué ahí. Pero, ¿qué pasa entonces si yo estoy atravesando por eso, ¿no? Estoy fracasando. ¿Cómo puedo hacer para volver a levantarme? Y es lo que habíamos conversado. A ver, el fracaso tiene que ser visto como un modelo de aprendizaje. Primero, entender que el fracaso es parte de la vida. La gente está negando esas condiciones. ¿Sí? Las condiciones de fracaso, las condiciones de muerte, las condiciones de enfermedad son parte de la vida. Eso es lo que nos hace humanos. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que el fracaso es natural. Segundo, entender que el fracaso, en lugar de ser una limitación para seguir, tiene que ser un modelo de aprendizaje a través de la resiliencia. Y la resiliencia es fundamental. Y tú te vuelves resiliente a través de un trabajo permanente, a través de un trabajo. Ya lo dije antes, la gente no nace resiliente. La gente no nace resiliente. La gente se hace resiliente. Aprende. Sí, claro, porque lo que hace es, en lugar de seguir quejándose, empieza a recoger el aprendizaje y sobre la base de ese recogimiento, sobre la base de ese reciclaje de aprendizaje, se vuelve a levantar y crece. Entonces ya no le va a volver a pasar. Pero aquí entra un segundo elemento que es importante, la conciencia, la toma de conciencia. Si tú te caíste y no tomas conciencia de qué pasó y por qué te caíste, te va a volver a pasar. Claro, volveré a caer en lo mismo. Sí, te va a volver a pasar. Incluso te va a volver a pasar en términos de fracaso, pero también te va a volver a pasar en términos de sensación. Es decir, vas a seguir teniendo ese dolor, esa angustia. No va a parar eso, va a ser un dolor permanente entonces. Si es que no eres consciente. Necesitas absolutamente, es necesario que seas consciente. La toma de conciencia es lo que marca, en realidad,
muchas veces el antes o después de un emprendedor de éxito. Pero tomar conciencia, diríamos entonces que no solo es recoger lo que hice mal, sino tal vez, no sé, aprender de eso, crear un nuevo modelo. O sea, no solo queda en identificar y decir, es que esto falló y no sé, o sea, va más allá, sí, yo creo. Tomar conciencia y ser resiliente significa hacerte cargo del proceso, no del resultado. Perfecto. Sí. Ajá. Entonces la gente se queda con el resultado. Fracasé, perdí dinero, no vendí lo suficiente. En realidad significa hacerte cargo del proceso. Más allá de si lo logré, ¿qué hice para lograrlo? Perfecto. Y más allá de si fracasé, ¿qué hice para fracasar? Okay. Entonces no me hago cargo del resultado, sino me hago cargo del proceso. Una visión mucho más amplia. Entonces. Sí, claro, esa es gente madura. Perfecto. Ellos son emprendedores maduros. Gente madura y gente exitosa también, emprendedores que sin duda también van a alcanzar un éxito. Entonces. Sí, claro, indudable. Marcado en sus metas.